Bueno, buenas tardes a todos. Lo que yo les voy a presentar es básicamente fruto de la experiencia laboral y una parte de la investigación que estoy haciendo de maestría, que es cuál es el proceso o cuáles son los pasos adecuados a seguir cuando se quiere migrar una base de datos bibliográfica, ya sea de un Excel, de un sistema de base de datos presente hacia otro, no importa cuál sea. Aquí lo que yo quiero presentarles es el proceso general. A veces cuando estamos trabajando o estamos haciendo investigación, vemos los pasos de manera muy global, el proceso de implementación de un sistema, ¿no? Por ejemplo, pero no nos enfocamos en esta parte que es el proceso de migración y cómo se realiza de manera correcta. En 15 minutos les voy a tratar de explicar rápidamente los pasos a seguir, o más o menos las etapas que componen este proceso de migración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Las causas más generales que derivan en un proceso de migración de sistemas, cómo se realiza la migración de datos de manera muy general, porque es un proceso bien engorroso y bien parecido. Las etapas de la migración, igual es un proceso muy general, y aquí algo muy importante en las etapas de la migración. Estas etapas que yo les voy a plantear aquí son etapas generales. Ya dependiendo la metodología que utilice la persona o la empresa que vaya a realizar el trabajo, es donde se van a ver plasmadas. Esto nada más es una descripción general, ¿sale? Y la última parte, que son las conclusiones. ¿La sigue? Sigue. Entonces, ¿cuáles son las causas más generales que originan un proceso de migración de sistemas o de actualización de un propio sistema? La primera es que quieres tener mejoras en la funcionalidad. Lo que tienes quizá te ha funcionado, pero has visto cosas nuevas que te van a traer mejoras. Esas mejoras pueden ser que el usuario pueda interactuar con gestores de referencias bibliográficas, que pueda descargar la información, que se la pueda leer por correo, que pueda hacer sus listas, infinidad de cosas que son mejoras en la funcionalidad. Eso para la parte del usuario, pero también para la parte del bibliotecario, que puedes interactuar con servidores Z3950, que puedes hacer protocolos IBMH, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es de los dos lados. La segunda es el ajuste presupuestal. Eso casi no pasa, es la minoría de los casos, donde te dicen, ¿sabes qué? Este año vas a tener el 15% menos de lo que tenías el año pasado. Y en bibliotecas tienes que optimizar esos costos. Uno de los costos que a veces más impactan a la biblioteca es cuando tienen un software comercial. Y actualmente hay alternativas libres, como Coa, por ejemplo, que les van a dar toda esa funcionalidad del software comercial con Valer, pero sin el pago de la licencia, que es lo más oneroso. La otra es los cambios en la estructura de la unidad de información. Ya se fue el jefe que estuvo 50 años en la biblioteca, entra un nuevo jefe con una nueva visión, quiere o se atreve a hacer el paso de una migración, entonces ahí entra ese proceso. Y uno lo debe conocer, aunque sea en rasgos muy, muy generales. La siguiente es la desaparición de la empresa desarrolladora. Muchas veces en los software comerciales pasa de que un software ha sido estable durante 20 años, pero las caídas en la bolsa, ¿no? Les afecta mucho también, aunque no lo crean. La empresa, los socios se pelearon, la empresa se deshace, y entonces el usuario de la biblioteca que utiliza ese software, X software, ya no sabe quién le va a dar el soporte. Y ahí, ¿qué tienes que pensar? Tienes que pensar en migrar. Tienes que pensar en cambiar el sistema, tienes que pensar en una alternativa que sea mejor para ti. Y la otra son las fusiones o compras, que es muy similar a la desaparición. A veces una empresa compra a la otra y ya deja de descontinuar su producto. Y ya no vas a recibir el soporte y ya no vas a tener actualizaciones. Entonces, ¿qué te tienes que plantear? Te tienes que plantear la migración hacia otro sistema. Ahora, ¿qué es la migración? Lo voy un poquito rápido, pero es para darles tiempo de preguntas al final. La migración de datos. ¿Qué es eso? ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese término antes? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Quién no? Bueno, son poquitos, entonces vamos a irnos un poquito menos a detalle. La migración de datos es básicamente la transferencia de un formato a otro. Piensen, por ejemplo, que tienen un archivo de Excel donde su biblioteca no había tenido recursos y para funcionar todos los préstamos, todos los usuarios, todos los libros estaban manejándose en una base de datos de Excel. Entonces tú quieres hacer o implementar un sistema, cualquiera que ustedes quieran, tienes que pensar en un proceso de cómo vas a transferir esa información que tú tienes en Excel hacia la estructura del nuevo sistema, que puede manejar una base de datos en Access, en Excel también los hay, modo textual, en SQL, en MySQL, en Postgres, etc. Y cada uno de los sistemas maneja su propia estructura de datos.
tú tienes que ver cómo vas a hacer esa transferencia entre diferentes estructuras de datos. Eso es un proceso que el bibliotecario debe saber hacer, no el informático, el bibliotecario. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque vamos al segundo paso, la extracción de los datos. El bibliotecario es el que debe saber cómo va a extraer esos datos. El ingeniero lo hace, el bibliotecario le tiene que decir cómo hacerlo. Tiene que saber cómo hacer una transformación de esos datos. El bibliotecario es el que le explica al ingeniero, cuando tengas esta situación vas a hacer esto. Pero para eso el bibliotecario debe estar bien formado, conocer formato MAR, CEPAR, MIMAR, etc. Y también la carga de datos de un sistema OPER. ¿Cómo la va a hacer el ingeniero? Esa ya es más tarea del ingeniero que del bibliotecario. Pero si los pasos anteriores no están bien hechos, lo que haga el ingeniero va a resultar en basura realmente. Entonces, y este proceso de migración es un proceso en etapas, no es lineal. Entonces, ¿cuál es ese proceso? Primero tienes que hacer el descubrimiento de los datos. Imagínense, bueno, les voy a poner un caso que acabo de terminar. Hicimos una migración de una base de datos de Siabook 9 hacia COA. Lo primero que tenemos que hacer es saber cómo está esa información de la estructura origen, es decir, cómo está en Siabook. Y algo muy importante, Siabook es un sistema estándar, es bastante utilizado, pero el mismo sistema, la misma versión, es utilizada en dos diferentes bibliotecas de dos formas diferentes. Tiene la misma estructura de datos, pero la forma de utilización es diferente. Y entonces ahí entra el proceso de descubrimiento de los datos. Tienes que ver dónde están las tablas de las cuales tú vas a traer los registros, los autores, los ejemplares, los préstamos, los usuarios, etc. Ese es el descubrimiento de los datos. Después tienes que ver el análisis de los datos, que es, ¿cómo voy a relacionar una tabla con la otra? ¿Cómo voy a identificar si hay clasificaciones en el campo 020, que hay global? ¿Cómo voy a identificar que hay autores que están en la clasificación IPASA, autores personales y autores corporativos? Es decir, el análisis de la información. ¿Para qué? Para que al momento de hacer la migración de los datos, estos detallitos que puedas encontrar puedan ser corregidos, digamos, de manera un poco global. Después viene precisamente esta parte, que es la calidad de los datos. Revisar que lo que tú hiciste en el análisis, lo que planteaste en el análisis, que lo hace el bibliotecario, no lo hace un ingeniero, o no debería ser un ingeniero, sino que debería ser un bibliotecario. Él debe decirle al ingeniero, esto es lo que debes hacer cuando encuentres X o Y razón. Después, en la calidad de los datos, el ingeniero es lo que hace. Plasma todo el análisis en el trabajo de migración. Estas dos etapas, bueno, de hecho todas las etapas son cruciales, no te puedes saltar ninguna. Si haces un análisis sin haber hecho un descubrimiento de los datos, vas a pasar basura y más basura. Después haces esa conversión de datos. Ya hiciste todo el proceso, ya revisaste que está bien tu proceso, bien. Ahora, de lo que tenías en Siabook, ahora conviértelo a lo que te acepta COA. COA al final lo que te va a aceptar es un archivo MAR, ¿sí? Pero Siabook no maneja MAR. Por más que lo diga, no maneja MAR al 100%. Entonces, mediante esas etapas, tú haces toda esa conversión de los datos para que al final tengas un archivo en MAR. Si no lo haces en MAR, COA no te lo va a aceptar y vas a tener que estar haciendo muchas pruebas y ejercicios de ensayo y error. Vas a perder mucho tiempo en ese proceso. Después viene el mapeo y la carga. En muchos procesos de implementación de cualquier sistema, lo que siempre se les olvida al final es que antes de cargar la información, el sistema debe estar configurado. Porque he visto muchísimos casos en que cualquier sistema fracasa en la implementación porque antes de subir los datos no configuraron el sistema. No le dijeron al sistema cuáles eran las claves de biblioteca, cuáles eran las claves de tipo de material, cuáles eran las claves de tipo de usuario, y eso fracasa. Y es un rotundo fracaso, y es invertir tiempo en rehacer todo que desde un principio se debió haber hecho bien. Entonces, rápidamente las conclusiones son: el bibliotecario debe ser el encargado de llevar a cabo ese proceso de migración. Si se los va a hacer una empresa que les diga, yo les voy a migrar, que les demuestren que tienen el conocimiento para hacer esa migración. Ustedes como bibliotecarios son el cliente, o si están en la empresa, como en mi caso, nosotros somos el proveedor y tenemos que hacer lo que ustedes nos digan. Y nosotros sugerimos, ustedes nos dicen si sí o si no. ¿Vale? Eso es bien importante.
Por eso ustedes deben estar conscientes de que su formación debe ser integral y deben aprovechar todas las oportunidades que tengan. Entonces, este proceso de migración de base de datos es una etapa dentro de un proceso mayor. Otras etapas pueden ser la selección del software al cual vas a migrar, ¿sí?, la instalación del sistema, la capacitación, el hospedaje y el soporte. Y esas son etapas que van de la mano dentro de este proceso de migración. Pero si el proceso de migración es incorrecto o erróneo, todo lo demás no importa porque va a estar mal. Así de sencillo. Después, los bibliotecarios debemos conocer estas etapas. Esto que les presenté, ustedes deben conocerlo, deben estar conscientes, por lo menos así ahorita en 15 minutos de manera muy general, de cuáles son esas etapas, qué consiste cada una. Hay muchísima documentación que ustedes pueden encontrar en línea. Y algo muy importante, no existe ninguna migración que sea igual a otra. En el caso de Xiaomu que les planteaba hace rato, muchas veces dicen, ¿ya hiciste 5 migraciones de Xiaomu? Sí, pero ninguna, créanme, ninguna es igual a la otra. Por más que sean bibliotecas en tamaño similar o características similares, ninguna es igual a la otra y es un proceso que se debe hacer en cada uno de los casos. Y algo bien importante también, tanto para la parte bibliotecaria como la parte de la empresa, no hay migración sin error. Siempre vas a tener un detalle, pero el proceso de migración que les planteé, lo que busca es minimizar esos detalles, que eso sea lo mínimo posible y que impacte en lo mínimo que se pueda dentro de un proyecto global. Bueno, esos son mis datos. Ahí en el Face está el documento de la ponencia, está la presentación, ahí lo pueden buscar. Y la siguiente. Les quiero hacer un comercial antes de terminar. Ahorita la empresa está haciendo un curso de COA en línea, un taller de COA en línea. Me han autorizado a regalar 2 accesos. El curso empieza el 17 de septiembre. Se les va a regalar 2 accesos después de las 7 de la tarde, que termina el evento el día de hoy. Por favor, si los que estén interesados, hay unos requisitos: que sean estudiantes, traigan su credencial, y va a ser por sorteo. Un boleto para chicas, un boleto para chicos. ¿Sale? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, chicos, pues bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas. Tenemos una ponencia pendiente, estamos esperando la conectividad. Entonces vamos a aprovechar el tiempo y empezamos. ¿Algún consejo que nos pueda ofrecer para, pues justo, allá al ingeniero o al programador, para que, como ustedes dicen, no resulte un producto que no sea el óptimo? Serían 2. El primero sería nunca se cierren. Lo que tiene de hermoso nuestra profesión es que tienes relación con cualquiera. Puedes trabajar con un filósofo, puedes trabajar con un ingeniero, puedes trabajar con un matemático, sin ningún problema, siempre y cuando no te cierres. Entonces, esa es la primera. La segunda, no dejes de aprender, en el sentido de que si no sabes, investigas, tenemos las habilidades para hacerlo, y si no tienes el conocimiento para saber, o el feeling, ¿no?, para encontrar el camino, pregunta. Esa es la manera en la que yo aprendí, ensayo y error y preguntando. He trabajado con ingenieros, con matemáticos, con abogados, con diferentes profesiones, y siempre lo que da resultado es no cerrarse y no tener miedo a preguntar. Y la otra, no se cierren a que les pregunten a ustedes. Ustedes como tal deben saber la información que tienen, cómo la tienen, ¿sí?, y saberlo expresar. Dejen un poquito de lado la parte técnica, de hablar con términos bibliotecológicos, porque ellos les van a contestar con términos de ingeniería, se las van a devolver, y entonces no van a avanzar. Traten de darlo de manera lo más sencilla posible. Cuando quieran que alguien les ayude con algo, no quieran ustedes estar acá. Ustedes deben estar a la par de la persona o empresa o compañeros con los cuales van a trabajar. Esos serían los consejos que yo les podría dar y que son lo que me ha dado resultados, ¿no?, en el trabajo de la mano. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí nos levanta la mano?